Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por asistir a este encuentro online sobre nutrición oncológica. Bueno, antes de nada me presento, yo soy Ivana y soy la psicóloga de Asotramen y somos la Asociación Gallega de Personas Afectadas por Trasplantes de Médula Ósea y Enfermedades Oncohematológicas. Y realmente hoy estamos aquí para un encuentro muy especial con Xa Rodríguez Lavandeira, quien de manera altruista nos acompaña con el objetivo, perdón, de ofrecer una información valiosa, ¿no? Esperemos que este intercambio ayude a mejorar la calidad de vida de los pacientes que realmente acaban de recibir un diagnóstico de cáncer. Y también me gustaría dar las gracias a farmacéuticas que han apostado por esta entidad, es Roche y Pfizer, y que realmente han hecho posible este encuentro. Así que nada, yo ya hice mi parte. Uxía, te dejo el mando, Vale, así que cuando pues quieras. perfecto. Pues muchas gracias a todos por venir hoy. Me presento, yo soy Uxia Rodríguez. Soy dietista nutricionista y hasta hace un año estaba trabajando en la unidad de nutrición clínica del CHUAC, del Hospital Universitario de Coruña. Y básicamente, durante todo el tiempo que estuve allí, que fueron 4 años, me centré principalmente en pacientes oncológicos. De hecho, he hecho varias publicaciones en revistas científicas, principalmente centrados incluso en el tratamiento durante el trasplante de precursores hematopoyéticos, en suplementación en pacientes oncológicos. Entonces, es un área que a mí me encanta y espero que os sirva para algo esta presentación. Después de estar en el hospital, tengo la suerte de seguir colaborando y ser nutri de varias asociaciones de pacientes oncológicos, entonces vamos, para mí es toda una experiencia esto. Y nada, hace un año creo hice otra presentación con Asotrame, donde sí que me centré bastante en lo que es la alimentación cuando tienes efectos secundarios al tratamiento, que yo creo que es algo que es cuando la gente nos llama, me refiero, cuando vas a una Nutri es cuando pasa algo malo. Y no en todos los pacientes tiene que pasar nada, algún efecto negativo en la alimentación. Y quiero destacar también nuestro papel cuando pasan cosas buenas, cuando dentro de la medida de lo posible llevamos el proceso oncológico de la mejor manera posible. Y aún así, también tenemos que cuidarnos, no solo para ese proceso oncológico, sino para todo lo que pueda venir en el futuro. Vale, entonces, a ver si consigo. Vale, perfecto. Antes de nada, pues mis conflictos de intereses, porque aquí siempre hay que decirlo por si acaso, pero bueno, para dar que al final me encanta trabajar con pacientes y las asociaciones en este caso hacen un trabajo increíble. Lo primero de todo, algo que siempre vienen y lo que estábamos comentando ahora son los mitos en pacientes oncológicos. Siempre cuando empezamos a buscar cómo tenemos que alimentarnos, muchas veces cuando le preguntamos al hematólogo o al oncólogo, lo que nos dice es, come normal o dieta mediterránea, son las dos frases por excelencia. Y claro, tú te quedas con, vale, ¿y qué es comer normal o qué es una dieta mediterránea? Y ahí es cuando empiezas a buscar alimentación en pacientes oncológicos y te aparece de todo. Una de las primeras cosas que suele aparecer es que el azúcar alimenta el cáncer. Es algo que puede aparecer en todas las páginas de cáncer, en todos los periódicos y artículos. Es cierto, es ligeramente cierto, pero porque todas las células de nuestro cuerpo, tanto buenas como malas, van a utilizar la glucosa, que es un tipo de azúcar, como fuente de energía. Nuestro cuerpo, sin esa glucosa, sin ese azúcar, no podría vivir. Entonces, la necesitamos a lo mejor en su justa medida y no en grandes cantidades, como puede parecer si tomamos, pues, por ejemplo, la imagen de un en exceso, pero la necesitamos, ¿vale? Hay unos niveles mínimos de glucosa y de azúcar que necesitamos en nuestro organismo para poder vivir. Entonces, por ahora sabemos que eso es necesario y que no hay evidencia de que un consumo de esta glucosa, un consumo normal de azúcar y de otros hidratos de carbono, vaya a tener algún efecto sobre el crecimiento del posible tumor o del proceso oncológico. ¿Vale? Por otro lado, existen dietas anticancerígenas, que es algo que también se suele buscar mucho. No hay ninguna evidencia científica de que algún tipo de dieta pueda curar el cáncer.
A mí el concepto de dieta es un concepto que no me gusta porque implica siempre que la dieta tiene un momento de inicio y un momento de final. Es decir, operación bikini, pensamos en dieta, de decir, vale, pues es algo que voy a hacer durante un mes, 2 meses y luego voy a seguir comiendo como comía antes. Y no, se sabe que con este tipo de dietas al final son extremas, son milagrosas y pueden aparecer pues determinadas carencias de nutrientes y hacer más daño que bien porque realmente no vamos a llegar a los requisitos nutricionales saludables que necesitamos en esos momentos. Vale, entonces, no hay dietas milagrosas, podemos mejorar nuestra alimentación, que sea una alimentación más adecuada, pero no va a haber nada que nos pueda curar el cáncer como tal. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Una alimentación adecuada. Esto es como decir dieta mediterránea o come normal, pero tiene su razón de ser. ¿Qué es una alimentación adecuada? Una alimentación adecuada es la que nos ayuda a mantener nuestro estado nutricional óptimo, es decir, el individual de cada persona, que puede variar mucho de unas personas a otras y sobre todo a lo largo del tratamiento, para que nos ayude a hacer frente al tratamiento de la mejor manera posible, disminuir los posibles efectos secundarios al tratamiento, porque si llegamos de la mejor manera, en un mejor estado nutricional, vamos a ver esos efectos secundarios disminuidos y mantener la calidad de vida. ¿Esto qué puede ser? Pues que para unas personas sea una alimentación saludable, que a lo mejor es mejor alimentación que la que llevan consumiendo toda la vida, y que otras personas sí que tengamos que tener una alimentación más adaptada a los posibles efectos secundarios del tratamiento. Por eso digo que hablamos de lo que es alimentación adecuada, porque para lo que unas personas va a ser una alimentación saludable, para otras a lo mejor va a comer pues cosas con más cantidad, por ejemplo, de azúcar o sin determinados alimentos, para poder adaptarlo a esa persona. ¿Vale? Entonces, yo como en la otra charla que hicimos sí que me centré bastante en lo que es alimentación durante los efectos secundarios, lo voy a dejar un poco de lado. De todas maneras, si tenéis alguna pregunta, pues nos quedamos al final o en la última diapositiva aparece mi correo electrónico. Me enviáis también un correo y os contesto sin problema. Nos vamos a centrar en lo que es alimentación saludable, que serviría para cualquier persona, como debería de ser nuestra alimentación en cualquier momento de nuestra vida. Vale, Voy, hijo, entonces, me voy a ir así. perdón. Vale. Entonces, ¿qué es una alimentación saludable? Es aquella que nos aporta los suficientes nutrientes, que sea completa, equilibrada, satisfactoria, segura, adaptada a la persona y ahora, sobre todo en la actualidad, al medio ambiente, sostenible y asequible. Sí, son muchas cosas, lo sé, pero es sencillo y se puede conseguir. Entonces, aquí sí que es cuando entra el concepto de alimentación mediterránea o dieta mediterránea. Pero claro, si nadie nos dice lo que es la dieta mediterránea, pues no lo vamos a saber. Se ha visto que dentro de lo que es los distintos tipos de dietas de todo el mundo, sí que es cierto que la que se relaciona con una alimentación más saludable y que se toma como ejemplo para eso, tenemos la suerte de ser la dieta mediterránea como tal. ¿Por qué? Porque en la base, porque luego ya hablaremos, se caracterizaría por un consumo mayoritario de frutas frescas y verduras de temporada, también de legumbres en grandes cantidades, frutos secos, cereales integrales y tubérculos. Y ligeramente reducido productos lácteos, pescados y huevos, seguidos de carne por debajo de todo. Vale, ¿por qué digo que esto hay que definirlo? Porque también si pensamos en una dieta mediterránea, seguramente a muchas personas le entre la parte de ¿y dónde está el vino? Pues obviamente sí que es cierto que en España sobre todo y sobre todo en el Mediterráneo se consume vino, pero no entraría dentro de lo que es la base de una alimentación mediterránea. Y como recomendación de nutricionista, la cantidad de vino, bueno, de alcohol en general, saludable es cero. Pero bueno, sería lo que se utiliza como base para una alimentación. ¿Cómo se explica esto de manera gráfica? Pues a través de lo que nosotros utilizamos cada vez más, que es el método del plato saludable. El primero de todos que se utilizó en las guías fue en las guías de la Universidad de Harvard
Y cada vez en todo el mundo se está utilizando más esta manera de explicar la alimentación porque es una manera muy gráfica. Es decir, ya las nuevas generaciones de nutricionistas o de médicos que se dedican a la nutrición ya no hablamos ni de gramos, ya no utilizamos pirámides porque es algo complejo de llevar luego a lo que es el día a día. Lo que utilizamos es el plato, porque se ve de manera mucho más gráfica cómo debería de ser lo que comemos. Entonces, ¿en qué consistiría una alimentación? ¿Cómo debería ser nuestra comida y nuestra cena de todos los días? Pues que la mitad de lo que comemos sea a base de verduras y hortalizas. ¿Por qué? Porque nos aportan fibra, minerales, agua, etcétera. Luego ya lo veremos. Por otro lado, esto nos permitiría saciarnos y tomar las cantidades adecuadas de los dos grupos de alimentos de los que normalmente nos solemos pasar, que son la parte de las proteínas, que quedarían en un cuarto, y la parte de los cereales integrales y los tubérculos, que quedaría en otro cuarto. ¿Qué pasa? Que generalmente los platos de un español medio no son así. Por ejemplo, pensemos en el típico plato de espaguetis a la boloñesa, donde generalmente el plato entero son espaguetis y a lo mejor ya no solo en extensión, sino también en volumen. Y luego, a lo mejor de carne picada sí que sería un cuarto, más o menos. Y de la parte de verduras únicamente se suele echar el tomate frito y ya ni siquiera el tomate triturado, sino frito. Que quizás podría ser una pizca de la mitad de todo lo que deberían de ser las verduras. Vale. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en ese caso? Por ejemplo, si queremos mantener una alimentación saludable, si estamos centrándonos en, por ejemplo, una bajada de porcentaje de grasa, no es necesario dejar de comer los espaguetis a la boloñesa como tal, pero tenemos que hacer una reestructuración del plato. Es decir, reducimos la parte de los cereales hasta un cuarto del plato, que sería la cantidad recomendada. De carne picada, vale, entraría dentro del cuarto de proteínas que se deben utilizar, y en vez de solo utilizar el tomate frito, o mejor, el tomate triturado, le añadiríamos al tomate triturado pues calabacín, berenjena, pimientos, más cebolla, más en consistencia de verduras, para que nos ayuden a saciarnos y que nos lleguen esas cantidades de espaguetis y de carne picada. Vale. Otro plato también típico, sobre todo gallego, bueno, o español en general, que es saludable, son las lentejas. Sabemos que las lentejas nos aportan hierro, sabemos que son saludables. ¿Qué pasa? Que nosotros consideramos las lentejas como una legumbre que entraría dentro de la parte de las proteínas vegetales y deberían de ser este cuarto de plato. Generalmente, ¿cómo suelen ser unas lentejas? Ahora va a ser que todas vosotras hacéis lentejas vegetales, pero bueno, yo pongo como deberían de ser. Generalmente lo que hacemos es, en vez de ser este cuarto de la parte de proteínas, es absolutamente todo el plato lentejas, que a lo mejor le echamos o arroz o patatas, que sí que puede que sea este cuarto del plato. Luego, a mayores de las proteínas vegetales, que ya es mucha más cantidad de la que debería ser, le echamos o huevo, o tocino, o algo de costilla, que es aún más proteína. Y de verduras, pues generalmente lleva un poco de sofrito de la cebolla con zanahoria para darle un poco de sabor y no mucho más. Hay gente que le echa mucho, que es como debería de ser, pero bueno, generalmente suelen ser así. Entonces, sí, las lentejas son saludables. Ya veremos a continuación que la frecuencia cada vez es mucho más elevada de legumbres que deberíamos de tomar, pero no es lo mismo tomarse el cuarto de plato que tomarse absolutamente todo el plato. Son proteínas saludables, son grasas saludables, son calorías saludables, pero es un exceso para esa comida. Vale, entonces la parte generalmente más importante, sobre todo, ya digo, tanto para si queremos tener una alimentación saludable como si decimos, bueno, voy a cuidar un poco mi alimentación, generalmente no suele ser que tomemos o Coca-Cola de más o hamburguesas de más o cosas de ese estilo, sino que realmente utilizamos los alimentos correctos, pero no en la correcta proporción. Hay que cambiar un poco de distribución para que realmente tengamos una alimentación saludable como tal. Vale. Vale, y después de esta explicación,
Yo os hablo de verduras, yo os hablo de proteínas, de legumbres, de cereales, pero realmente, ¿qué entraría dentro de cada uno de esos grupos? Pues vamos a verlo. Dentro de la que sería la mitad del plato, serían las hortalizas, las verduras y las frutas. ¿Por qué? Como dije, son alimentos ricos en vitaminas, en minerales, en agua y en fibra. Esa fibra que tanto se habla últimamente, que nos ayuda a ir al baño, pero que también nos ayuda a saciarnos. Vale. Además que obviamente, pues al ser principalmente agua, contiene muy pocas calorías y grasas. ¿Cuál es la recomendación de consumo de hortalizas, verduras y frutas? Pues tendrían que ser por lo menos 5 raciones al día. Es decir, más o menos en comida y en cena meter verduras y luego al menos 3 frutas a lo largo del día cuando nos dé la gana. Si queremos como postre de las comidas porque notamos que seguimos teniendo un poco de hambre, perfecto. Si nos apetece más de media mañana y merienda porque estamos trabajando y nos apetece picotear algo, también nos valdría. Es indistintamente, se pueden utilizar a la noche, al desayuno, cuando nos dé la gana. Lo más importante es que tomemos esas 3 raciones al día de fruta. Luego, es importante también cuando hablamos de frutas recordar que la recomendación es consumirlas enteras, no en zumos. De hecho, yo aquí me considero un poco, ¿cómo decirlo?, militar, y suelo decir que para mí un zumo es como si nos estuviéramos tomando un donut como tal. Lo explico. Y da igual que sea un zumo comprado en el supermercado que hecho en casa. Cuando nosotros consumimos la fruta, sí que tiene un poco de azúcar, un poco, no las cantidades que siempre se han dicho que demonizan a la fruta, pero es que además cuando tomamos la fruta entera, este azúcar está protegido por la fibra. Entonces llega al estómago, el estómago empieza a digerir esta fibra para poder llegar al azúcar y no llega. Literalmente se va por la taza del váter, todo el azúcar de la fruta. En el caso de tomar los zumos exprimidos, ya no tenemos esa fibra. Va a ser un líquido con el azúcar suelto y al beberlo nos va a provocar los picos de glucosa que nos provoca el chocolate, que nos provoca pues la bollería industrial. Entonces es lo mismo que tomar cualquier tipo de bollería. Vale, si nos apetecen los zumos, los podemos dejar para un momento ocasional, como puede ser el fin de semana cuando estemos más relajados y nos apetezca desayunar mejor, pero para lo que es el consumo diario o contarlo como una ración de frutas no sería lo recomendable como tal. Y luego, en el caso de las verduras, sabemos que tienen que estar metidas 2 veces al día en comidas y en cenas y puede ser en todas las variedades, es decir, no tienen que ser todo cocido, puede ser al vapor, puede ser asado, puede ser en ensaladas, ahora que viene el verano, en todas sus variedades, menos en tempura frecuentemente, que al final eso es verdura frita, pero en el resto como de la gana. Y sobre todo se recomienda meter algo también en ensaladas, así variando por el aporte aún más de fibra que nos da la verdura cruda. En el caso de ese cuarto de la parte de los cereales integrales y tubérculos. ¿Qué son los cereales integrales? ¿Por qué son saludables y por qué se recomiendan en comparación con los blancos? Generalmente los cereales integrales están formados por 2 capas. La capa central, que es lo que consideramos el cereal blanco, y la capa externa, que sería la parte integral del cereal. Esta capa externa es la que tiene la mayor parte de los nutrientes, de las vitaminas, de los minerales, que hablaba antes del cereal. En los procesos de blanqueado, de refinado, se eliminan todas estas vitaminas, minerales, la fibra, y únicamente nos quedan los hidratos de carbono como tal. Por eso la recomendación de consumir los integrales, por el aporte que nos produce de eso, de vitaminas, minerales y de fibra. Que también, aparte de aportarnos más nutrientes, nos ayuda a saciar más, por lo que vamos a necesitar menos cantidad de cereales y nos va a permitir llegar de manera más fácil a la proporción correcta de cereales que hemos de consumir. ¿Por qué son importantes? Son ricos en almidón, en esta fibra, vitaminas, micronutrientes, etc. Y aparte nos aportan principalmente energía. Y la energía que realmente necesitamos en ese sentido.
Vale, no es obligatorio que estén presentes en todas las comidas, pero dependiendo de la actividad que tengamos, si somos personas deportistas o que nos movemos mucho, sí que tenemos que tender a que estén más presentes en más cantidad de comidas que si somos un poco más sedentarios o no estamos en un momento donde no podemos tener una gran cantidad de viento. Vale, tendrán que adaptarse un poco a las circunstancias de cada persona. Pero pueden estar presentes, no podemos demonizar o no debemos demonizar ni al pan, ni al arroz, ni a la patata, ni a nada. Obviamente, en este cuarto que debería ser la parte de los cereales y los tubérculos como tal. Y luego, el gran mundo de los alimentos proteicos. Aquí encontraríamos lo que es la carne, el pescado, los huevos y las legumbres. También se incluirían la parte de los lácteos, pero bueno, como eso queda un poco más para desayunos y meriendas, lo pongo en otra diapositiva. Son fundamentales porque nuestro cuerpo se regenera todos los años que tengamos en organismos, células y todo, el músculo que durante el proceso oncológico, ya solo el propio proceso oncológico, más sumado al tratamiento, produce una pérdida de músculo, necesita de las proteínas para poder recuperarse y ya solo la energía. Si no tomamos proteínas, vamos a estar cansados completamente. Vale, entonces son fundamentales. ¿Qué pasa? Que nos solemos pasar. Se sabe que los españoles consumimos entre 2 y 3 veces más cantidad de proteínas de la que realmente necesitamos. Si lo pensáis ya solo, muchos platos consisten en mitad del plato de filetes y mitad del plato de patatas. Cuando hace 3 diapositivas os estoy diciendo que tiene que ser un cuarto y un cuarto, es decir, las cantidades son exageradas en este sentido. Por otro lado, es muy importante y aunque estén presentes, la variedad. Los españoles también tiramos mucho de carne, es lógico, es normal, pero sí que nos excedemos en grandes cantidades. La recomendación sería que de cada fuente de proteínas, de legumbres, de huevos, de pescados y mariscos y de carnes, variásemos entre 3 y 4 días de una de cada. Vale. ¿Cuál es la tendencia y qué me ha dicho la práctica? Que las legumbres generalmente están presentes cada 15 días el guiso de lentejas para hacer el check de tomo legumbres y sobre todo las lentejas y que tendemos a excedernos en la parte de carnes principalmente. Los huevos suele estar ahí, puede estar presente 3 o 4 días. Pescados generalmente tiende a ser 2 y las carnes ya a lo loco. Porque además si nos paramos a pensar en, vale, carne, pero nuestra cabeza no relaciona los embutidos, por ejemplo, como carne, como si fuera un filete de pollo. Entonces hay muchos días que tomamos filete de pollo a la comida y por la noche nos hacemos un bocadillo de jamón serrano o pavo o cualquier cosa. Y eso es que literalmente tu único alimento proteico del día ha sido carne en ambas comidas. Vale, entonces hay que cambiar un poco ese tipo de frecuencias. Legumbres, parte muy importante porque tienen gran cantidad también de fibra, de la que hablábamos antes, que nos ayuda a ir al baño y nos aporta saciedad, vitaminas, minerales, antioxidantes, proteínas e hidratos de carbono. Partes importantes de las legumbres, que el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud está poniendo el foco en aumentar la cantidad de proteína vegetal que consumimos. Yo os puse entre 3 y 4 porque me parece lo más asequible para intentar variar entre todas las fuentes de proteínas. Pero la recomendación que hacen es hasta incluso 5 días a la semana. Es decir, que todos los días laborables que tenemos, en alguna de esas comidas hay algo de fuente de proteína vegetal. Lo que ya es, o sea, que está muy bien que yo lo entiendo, pero sí que ya me parece un poco más complicado de conseguir. Entonces, 3 o 4 ya damos la idea de, vale, debemos de pasar de las lentejas cada 15 días a que estén mucho más presentes en nuestra alimentación como tal. Dentro de esto, uno de los trabajos más grandes que he visto que tenemos las nutricionistas no es informar sobre el azúcar, no es informar sobre la sal, sino es dar recetas sobre ensaladas, salteados y guisos diferentes con legumbres. Porque sobre todo en Galicia estamos muy acostumbrados a lo que es las lentejas, los callos y citar la fabada, pero nos dicen de utilizar las legumbres para algo diferente de eso y nos volvemos locos. Con lo fácil que es hacer una ensalada con lechuga, tomate y unos garbanzos, y que ahora en verano con el calor que hace nos va a entrar muchísimo mejor
que las lentejas que están haciéndose en la pota a 60 grados. Por otro lado, es una proteína completa, es decir, nunca no es necesario que vaya acompañada de algo de origen animal. Las lentejas no necesitan ir con un huevo, no necesitan ir con ternera, con costilla, no necesitan nada. Por sí sola nos va a aportar lo que necesitamos de proteína en esa comida. Sí que es cierto que en las lentejas y en algunos tipos de alubias les falta una sustancia de la proteína para que sean completas. Pero eso no implica que tengamos que tomar más proteína para conseguir esa sustancia, sino que combinándolo con arroz, como se suele hacer frecuentemente ya de por sí, en esto las abuelas eran muy sabias, con pan, con pasta, ya obtenemos esa sustancia que le faltaba a las proteínas. ¿Vale? E incluso no tiene por qué ser en esta propia comida. Si es a la noche o si has tomado pan al desayuno, con eso ya es más que suficiente. Pero, insisto, es una proteína completa, que por sí sola vale y que debemos aumentar la cantidad que tomamos a lo largo de la semana. Luego, carnes y pescados. No me paro mucho en ellos, ya veis que solo pongo 4 cosas en comparación con las legumbres, porque yo creo que ya todos lo conocemos. Son alimentos ricos en proteínas, tienen también minerales y vitaminas, no le vamos a quitar la importancia, pueden estar presentes en la alimentación sin ningún tipo de problema, pero sí que hay diferencias según la especie o según la pieza en la cantidad de grasa que tiene. La Organización Mundial de la Salud recomienda, y en la siguiente diapo creo que me paro más, reducir el consumo de carnes rojas y procesadas, sobre todo por la posible relación que pueden tener con la aparición o prevalencia de cáncer. Luego veremos el por qué. ¿Qué se recomienda? Pues que estén entre 3 y 4 veces y sobre todo las carnes blancas, que serían pavo, pollo y conejo, principalmente. En el caso de las rojas, una vez a la semana más o menos, es decir, pues si un día tomamos ternera, cerdo o algo no va a pasar nada. Y de las carnes procesadas sí que el consumo ya tira un poco más a ocasional. Si queremos 1 o 2 veces a la semana, al mes, podemos sin ningún tipo de problema. Aquí también hay que abrir el tema de los embutidos. Los embutidos, la mayoría son embutidos, llamamos a los que sabemos que dentro de lo que cabe pueden ser saludables, que son el jamón cocido, el jamón serrano y el lomo. También entra el pavo, pero bueno, lo voy a dejar un poco aparte. Vale. Son carnes rojas, dentro de lo que cabe, son embutidos, pero son carnes rojas, vienen del cerdo como tal. Entonces, la recomendación es como utilizarlas como máximo 3 veces a la semana y ya tirando a lo alto, ¿vale? Y si me dan a escoger a mí, personalmente, entre estas 3, añado aquí también el pavo en estos casos, yo digo jamón serrano. Si sabemos que va a ser para consumo más puntual, que no es algo que vayamos a utilizar todos los días de la semana, como hay muchas personas que hacen que cenan de bocadillo, sabemos que es consumo puntual. Vale, pues vamos a tirarnos por lo que realmente nos va a aportar un 100% de carne cuando lo consumimos, que va a ser o el jamón serrano, bajo en sal, vamos a intentarlo, o incluso el lomo como tal. Vale, cuando consumimos jamón cocido o cuando consumimos pavo, tenemos que ya ser más inteligentes, irnos al envase, mirar en la lista de ingredientes que la carne magra que tiene es al menos un 75% para empezar a decir, vale, estoy comiendo carne y no un amasijo de cosas. Entonces, yo sí lo voy a tomar una vez a la semana porque me apetece un bocadillo, me apetece picar algo, me voy al jamón serrano 100% de cabeza. Luego, en el caso de los pescados pasa lo mismo. Dependiendo de la cantidad de grasa y del animal que sea, podemos diferenciar entre lo que es pescado blanco y pescado azul. La recomendación sigue siendo la misma, 3 o 4 veces, y aquí sí que se insiste en el consumo de pescado azul. ¿Qué sería pescado azul? El salmón, el atún, bonito, ¿qué más? Todo tipo de mariscos y cefalópodos, los mejillones, las sardinillas, algunos meses, pero esto ya es más dependiendo del mes, la dorada.
ese tipo de pescados, que al menos 1 o 2 veces, estas 3 o 4 veces a la semana, sea pescado azul. ¿Por qué? Porque tienen grasa y grasa saludable. Omega 3, que para lo que es el proceso oncológico es un potente antiinflamatorio. Y en las mujeres en edad menopáusica, pues también nos ayuda muy bien, es un potente antiinflamatorio. Entonces, si juntamos las dos cosas, vamos, tienes que estar presente sí, sí o sí. Vale. ¿Qué pasa con la carne roja? Lo que os decía antes. Vale, en el 2015, pues ya vamos para 11 años, sorprendentemente, la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer, que es una agencia adscrita a la Organización Mundial de la Salud, identificó que la carne roja se podría considerar un carcinógeno del grupo 2A, que podría tener una relación directa con la aparición, un factor de riesgo, digamos, en la aparición de cáncer, ligera, y la procesada del grupo 1, que entraría dentro de lo que es un factor de riesgo directo de cáncer. Y sobre todo se han relacionado con el cáncer colorectal, por eso digo, tampoco es excesivo riesgo. Vale. Dentro de lo que es el carcinoma grupo 1 hay diferentes niveles, pero aquí también estaríamos hablando, por ejemplo, del tabaco, es decir, se sabe que directamente los alimentos procesados en un consumo excesivo podrían estar muy relacionados, pero bueno, que no se ha visto en todos los tipos de cáncer, pero ya de por sí en una alimentación saludable, la recomendación es reducirlo a lo mínimo porque sí que tiene mucha grasa saturada. Luego, los lácteos. Aquí entrarían tanto la leche como tal, como pues, el yogur o el queso principalmente. Y son importantes, contienen proteínas, además tienen vitaminas como el calcio y otros minerales. Spoiler, no son los únicos alimentos que tienen calcio, ¿vale? El brócoli tiene calcio, sorprendentemente. Entonces, ¿los podemos consumir? Si no los consumimos, pues tampoco pasa nada. Con una alimentación variada y equilibrada, podemos obtener ese calcio sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que cada vez aparecen muchos más productos lácteos en el supermercado que traen añadidos pues o azúcar o edulcorantes o nata añadida o cacao azucarado para dar diferentes sabores. Entonces, eso ya dejan de ser productos saludables para convertirse en un producto ultraprocesado que deberíamos de reducir su consumo. La frecuencia de consumo de los productos naturales, entre 1 y 3 veces al día, si queremos consumirlos. Si bajamos las cantidades o cambiamos la leche por una bebida vegetal, no pasa nada, vamos a encontrar esas proteínas, esas vitaminas, el calcio de otras fuentes. Vale. Otra cosa que se ha dicho muchas veces es la relación entre los lácteos y la aparición de cáncer o factor de riesgo. Y sí que se ha visto que el consumo de productos lácteos, principalmente lo que son los yogures naturales, la leche y el queso, no tiene ningún tipo de asociación con un mayor riesgo de cáncer ni de que el tratamiento sea peor. Vale. Aquí tengo que hacer una salvedad esto es ya nutrición para todo el mundo, pero necesito decirlo siempre que se lo puedo decir a alguien. El colesterol. No hay que quitar la grasa de la leche por el colesterol. No tenemos que tomar Danacol y no hay que quitar la grasa de la leche. Vale, si os gusta la leche entera y los yogures naturales, tomar la leche entera y los yogures naturales. Cada vez salen más estudios que relacionan que la grasa de los frutos lácteos es saludable. No hay que tomarlos desnatados y de hecho se ha visto que cuando consumimos productos desnatados como la leche o los yogures, ya no hablo de con sabores, sino los naturales, al final es agua chirri, me refiero, la leche desnatada es agua, con un poco de color blanco, pero es agua. Y este tipo de leche no da ningún trabajo en el estómago. Entonces, tal que entra, va a llegar al intestino, no va a saciar nada el estómago. Y se ha visto que a lo mejor tomando un vaso de leche desnatada al cuarto de hora o a los 20 minutos volvemos a tener hambre y volvemos a comer algo,
mientras que con un vaso de leche entera o con un yogur entero nos podemos pasar 1 hora o hora y media saciados por ese trabajo que da la grasa en el estómago. Vale, entonces, la razón por la que suelen quitar esto, que es para reducir el colesterol, pues mira, a lo mejor tomándote leche desnatada con lo que luego vas a picar, vas a aumentar mucho más cantidad la ingesta, lo que puede favorecer el colesterol en vez de la leche entera y el yogur entero. Vale, pero insisto, aquí hablo de lo que son enteros y naturales, no de productos con sabores, con frutas, azucarados, etcétera. Eso ya entraría dentro de lo que son productos procesados. Luego, las grasas. ¿Qué entrarían dentro del concepto de grasas? Aparte del aceite de oliva, tendríamos, por ejemplo, el aguacate, que sí que es un fruto, pero por su composición lo consideraríamos más grasa. Las aceitunas, también los frutos secos, aunque pongo una diapositiva después sobre todo centrada en ellos. Y, por ejemplo, el salmón también, los omega 3 que tienen los pescados azules también entrarían dentro de grasas saludables. Necesarias. En su justa medida son alimentos muy calóricos, pero que hay que consumirlos. No es lo mismo utilizar el aceite en una ensalada o para aderezar un poco, por ejemplo, unas patatas cocidas, que freír los alimentos. No es lo mismo tomarse un puñado de frutos secos que tomarse la bolsa entera. Vale, ahí está el cambio. Pero en sí es algo que tiene que estar presente y que debería estar presente en la mayoría de comidas que hacemos a lo largo del día. Los frutos secos tienen que estar presentes. La recomendación es un puñado todos los días. Son importantes porque nos aportan muchas vitaminas, minerales, antioxidantes, grasas saludables, fibra, etc. Son muy saciantes y, lo dicho, en su justa medida, un puñado no ayudan al aumento de peso, sino que realmente provocan el efecto contrario porque son saciantes. La recomendación, que sean naturales o ligeramente tostados y sin sal. Evitar los fritos como tal. Pero por el resto, todos los días pueden estar presentes y el fruto seco que más os guste. Aquí no hay diferencias entre unos u otros. Y ya para terminar con los grupos de alimentos, los maravillosos ultraprocesados. ¿Qué denominamos alimentos ultraprocesados? Los alimentos que vienen generalmente envasados, que podemos encontrar en el supermercado, pero que además tienen la característica de que generalmente el primer ingrediente no es el que estamos buscando, que va a ser azúcar generalmente, y por otro lado tienen una retahíla de lista de ingredientes. Generalmente más de 5 ingredientes, con grandes cantidades de azúcar, de sal, de grasas no saludables, colorantes, aditivos, féculas de destrosas, maltosas, etc. La recomendación general es minimizar el consumo de este tipo de alimentos a lo máximo posible. Vale. Hay que también tener claro que existen buenos procesados que podemos consumir y que están ahí para facilitarnos la vida a todos, como pueden ser las conservas. Las conservas son un alimento que es un procesado porque ha pasado por un proceso de conservación, ¿vale? Pero que realmente lo único que tienen es agua con sal para que las podamos conservar en la despensa durante más tiempo. Entonces, ese tipo de alimentos sí que se pueden consumir sin ningún tipo de problema. O las verduras congeladas. Son alimentos procesados porque hay un proceso de ultracongelación para conservarlas, pero que realmente no tienen nada más añadido. Y cuando tú vas a una conserva o a cualquier bolsa de verduras congeladas y miras la lista de ingredientes, generalmente lo único que tienen son los 3 ingredientes que deberían de tener de base para poder hacer el proceso. Es decir, por ejemplo, en el caso de los garbanzos en conserva, vas a la parte de atrás, miras la lista de ingredientes y te aparecen garbanzos, agua y sal. Y si te da el ácido cítrico, que es un poco de limón para ayudar a conservar. Pero nada más, 4 ingredientes. Y en las verduras congeladas lo mismo. Tú vas y te aparecen las verduras congeladas. Punto. Nada más. Entonces, estos sí que son alimentos que se han procesado, pero son buenos procesados. No se considerarían ultraprocesados porque no llevan grandes cantidades de azúcar o sal, o grasas poco saludables. Ahora, ¿cuánto llevo? Vale, nos da tiempo.
Vamos a hablar sobre algunos mitos de alimentación que son bastante comunes, que ya estuvimos comentándolos un poco antes de empezar esta charla. Y si hay alguno que aún tenéis y que no hemos comentado, pues me lo podéis preguntar después y lo hablamos durante un rato. Lo primero de todo es algo que pasa mucho y sobre todo vosotros que sois o familiares o pacientes oncohematológicos, ¿qué pasa después del trasplante de médula? Aparece la llamada alimentación con bajo contenido microbiano. Vale, este concepto está en revisión. Hay hospitales donde os vais a encontrar, o ya no solo hospitales, hematólogos y oncólogos que lo siguen utilizando y hematólogos y oncólogos que no se está utilizando. ¿Por qué? Porque cada vez se ve más que no es necesario ser tan estrictos. Que con unas buenas prácticas de higiene alimentaria, que incluso deberíamos de tener cualquier persona para no pillar una gastroenteritis, nos valdría perfectamente. Vale, y esto que permitiría que la dieta no fuese tan restrictiva en una situación donde generalmente después de un trasplante de médula puede haber ido muy bien, pues no haber tenido síntomas ni nada y comer bien, o puede haber sido un poco fastidiado, haber presentado síntomas y ya estar con una pérdida de peso y una desnutrición. Entonces vamos a intentar que la alimentación cuando te vayas del hospital sea lo menos restrictiva posible. Vale, yo ya digo, eso está en revisión, os digo lo que hay actualmente. Y que algunos oncólogos y hematólogos lo siguen utilizando y otros no. ¿Qué sería lo más recomendable? Pero tanto para vosotros como para cualquier persona. Seguridad alimentaria. Las frutas y las verduras, lavarlas muy bien. Y en este caso, cuando salimos de un trasplante, sí que las ensaladas por un tiempo sería recomendable pues, evitarlas en la medida de lo posible para que si hay algún tipo de bacteria en las verduras que no se ha ido con la limpieza, pues quede cocinada y ya no nos haga ningún tipo de infección. Las carnes, los pescados y los huevos siempre cocinados, ¿vale? Descongelar bien los alimentos, es decir, no dejarlos en la encimera para congelar, sino el día anterior con más tiempo, meterlos en la nevera y que se vaya descongelando y cocinar siempre al menos a 80 grados, es decir, que quede pasado. Ya no pasado, sino pasadísimo. Luego, las legumbres las debemos consumir, pero siempre enjuagarlas cuando las tomemos de conserva, ¿vale? E incluso varias veces. Y esto es para evitar todo el líquido que habría, que puede haber algún tipo de bacteria en el líquido, aunque generalmente no suele haber problema, y también por la cantidad de sal que trae la salmuera, obviamente. Y los cereales integrales, preferiblemente en tostadas o biscotes porque se consumen mejor, evitar dulces y bollerías y que el relleno, si preparamos algo en casa, tipo tartas o empanadillas o cualquier cosa, que esté bien cocido, que con esto también puede haber problemas. Pero por el resto, ya digo, seguridad alimentaria, se tiende a permitir que se consuma de todo para que la alimentación no sea restrictiva. Pero esto ya va a depender de la recomendación que os dé vuestro médico pues, de hemato o oncológico. Luego, esto lo estábamos comentando antes, los frutos rojos. Vale, a partir de aquí, todos los mitos que vamos a tener tienen algo en común. Y todos los mitos que vamos a ver. Los polifenoles. ¿Qué son los polifenoles? Los polifenoles son unos antioxidantes que se ha visto que pueden tener efectos beneficiosos contra el cáncer o en la prevención del cáncer o, por ejemplo, algunos en la reducción pues, del tamaño tumoral, por ejemplo. Son saludables ya no solo para el cáncer, sino para el resto, pues reducen el colesterol, la tensión arterial, todas las enfermedades cardiovasculares, son maravillosos, pero no nos debemos de centrar solo en un grupo en específico, están presentes en todas las frutas y verduras y manteniendo una alimentación variada y equilibrada se consiguen las cantidades en concreto. Vale, muchos de estos estudios, lo voy a repetir en las diapositivas, pero se basan en estudios aún en laboratorio y en animales. No se han visto en la mayoría de los casos en personas y en muchos casos, si nos centramos únicamente en una determinada sustancia de un determinado alimento, se tiene que tomar en cantidades insanas para conseguir ese efecto.
Entonces, la recomendación es que consumamos las cantidades que hay que consumir de frutas y verduras y también legumbres a lo largo del día, y con eso poco a poco vamos haciendo el efecto conjunto entre todos de que pueden tener los antioxidantes como tal. Vale. Siempre pongo el ejemplo, es negativo este ejemplo, pero para que lo entendáis un poco, de que siempre se ha dicho que el vino tiene una sustancia que tiene efectos beneficiosos a nivel cardiovascular. Esta sustancia es el resveratrol, que es otro tipo de polifenol. Vale. Para conseguir este efecto que tendría el resveratrol y que el vino fuese beneficioso, deberíamos de consumir todos los días 2 litros de vino. A alguna persona le puede parecer maravilloso. Vale, conseguiríamos el efecto. Están levantando aquí la mano diciendo que sí. Conseguiríamos el efecto beneficioso que puede tener el tomar el resveratrol en 2 litros de vino. Pero, ¿qué efectos negativos tiene tomar 2 litros de alcohol? Para el hígado, para el riñón, a nivel neurocerebral todos los días. Pues son bastante más que tomar los 2 litros con el resveratrol. Vale, entonces, todo este tipo de polifenoles tienen que estar presentes. Con una dieta variada y equilibrada lo conseguimos, pero no nos debemos centrar en uno en concreto como tal. Entonces, los frutos rojos sí que se han visto que son recomendables por el consumo en polifenoles, y digo, por la concentración que tienen de polifenoles, pero solo se ha estudiado su poder aún en el laboratorio. De todas maneras, los frutos rojos son un fruto como tal, tienen vitaminas, minerales, antioxidantes, entonces se pueden consumir en la alimentación variada y equilibrada sin ningún tipo de problemas. Lo único que se sabe, y que hay artículos con personas, es los arándanos para reducir las infecciones de orina. Eso está totalmente probado. El resto, pues sí, se pueden consumir, pero si consumimos otras frutas también obtenemos el mismo efecto. La cúrcuma. La maravillosa cúrcuma. Vale, el efecto que se produce es también por otro polifenol, que es la curcumina, una de las sustancias que compone a la cúrcuma como tal, que se ha visto que tiene efectos antiinflamatorios. Estos efectos también se ha visto sobre todo en animales y en laboratorio. Entonces, ¿se puede consumir en la alimentación echándose a los platos? Pues si nos apetece, sí. Si no, si tomamos frutas y verduras a lo largo del día, el efecto va a ser similar, ¿vale? A lo mejor para conseguir el efecto que están estudiando en el laboratorio nos tendríamos que tomar 10 gramos al día de cúrcuma. Y os digo yo, la cúrcuma es intensa. Con que le eches un poco a los platos ya cambia bastante el sabor, como para echar 5 gramos a la comida y 5 gramos a la cena. Vale. Lo que sí se ha visto, y hay que tener cuidado, y los oncólogos y hematólogos en este caso sí que esto lo suelen decir ya de primeras, es que en algunos tipos de quimioterapia puede tener interacción con el tratamiento. Vale, entonces, si utilizáis cúrcuma de manera general, porque ya la utilizabais en vuestra alimentación, preguntar al oncólogo y al hematólogo de turno. Vale, o si no, preguntarme a mí. Pero sí que dependiendo del tipo de quimioterapia que puede haber algún tipo de interacción y tienden a ya decir, pues no tomes cúrcuma. En cuanto al ajo, sí que también se sabe que el ajo crudo tiene propiedades antisépticas, antifúngicas, bactericidas, depurativas y de mejora de la circulación. Y sobre todo está relacionado con otra sustancia fitoquímica que es la litina, que se ha visto que puede ayudar a proteger a la célula de las sustancias desencadenantes del cáncer, reducir la proliferación celular e inducir la muerte de las células cancerosas. Vale, para tomar esto también tendríamos que tomar 10 gramos al día de ajo crudo. Yo no sé si los efectos negativos que puede tener tomar 10 gramos de ajo crudo al día, es decir, ardores, náuseas, mal olor de boca, son beneficiosos para conseguir el efecto antioxidante que puede tener esto. Si llevamos una alimentación variada y equilibrada, vamos a conseguir el mismo efecto antioxidante. Vale. Y por ahora sí que nos ha visto una evidencia suficiente para decir, vale, consumamos 10 gramos de ajo crudo con lo malo o desagradable que puede ser eso para las personas. El té verde sí que se ha visto también en laboratorio y en animales que tiene un importante poder antioxidante, con capacidad de disminuir el riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer. En realidad,
nadie prepara el té verde de la misma manera, con la misma concentración, con el mismo agua, con el mismo proceso térmico. ¿Cuántos té verdes diferentes hay en el supermercado? Consúmelo, es consumir agua. Cuanta más cantidad de agua tomemos y sobre todo durante el proceso de la quimio, mejor, pero no hay un efecto como tal, directo. Y las semillas de lino, lo mismo, contienen otro polifenol, en este caso los lignanos, que sí que se han visto que podrían ayudar a reducir el riesgo de cáncer, y también tienen las grasas omega 3 que, como digo, son saludables y de hecho son antiinflamatorias, ayudan a la prevención de la inflamación que se produce tanto en mujeres menopáusicas como en el proceso, en todo el tratamiento oncológico como tal. Sí que se ha visto que un consumo excesivo podría disminuir el efecto de ciertos medicamentos que podrían tener la interacción durante el tratamiento oncológico. Pero bueno, echarle unas semillas de lino al yogur por la mañana no os va a producir problema. Y yo no lo digo también porque vaya a reducir el efecto o ser beneficioso a nivel oncológico, sino porque si estáis estreñidos, como suele pasar durante muchos tratamientos oncológicos o incluso durante el trasplante de médula, os van a ayudar a ir al baño. Para mí es el mejor efecto de las semillas de lino. Nada que tenga que ver con el cáncer, sino que ayudan a ir al baño. Entonces, que lo tengáis en cuenta. Suplementos alimenticios. Todas las guías y recomendación principal es que si mantenéis una alimentación variada y equilibrada y las analíticas están bien y no hay nada de base, no es necesario tomar ningún tipo de vitamina y de mineral a mayores, ¿vale? Obviamente aquí, en casos concretos, con determinados tipos de efectos secundarios o con alguna patología de base que no es el cáncer, pues se pueden recomendar, pero eso ya sería más consejo individualizado. De por sí, tomar colágeno, tomar omega 3 sin saber si tu frecuencia de consumo de pescado es la recomendable, no tiene ningún sentido. Es decir, me he encontrado pacientes que estaban tomando omega 3 porque decían que es eh, antiinflamatorio y le pregunto, vale, ¿y qué cantidad de pescado tomas a la semana? Ah, no, pues si tal una vez cada 2 semanas, que es la vez que puedo ir al mercado. ¿Por qué estás tomando un suplemento en vez de tomar pescado? Lo más recomendable es tomar la alimentación de base porque no solo nos va a aportar el omega 3 en concreto, sino una gran cantidad de proteínas, de vitaminas y minerales. Entonces, antes de tomar ningún tipo de suplemento, asegurarnos de que nuestra alimentación es la adecuada y la saludable en nuestro caso. Vale. Por otro lado, concepto de alimentación ecológica. Ayer tuve una charla con, con un catedrático de la Universidad de Granada sobre este tema. Súper interesante la charla. El concepto de alimentación ecológica para mí está un poco, ¿cómo decirlo? Se está utilizando en exceso. Es decir, ir al Carrefour, a la sección ecológica y coger las legumbres que te vienen en el paquete ecológico y te cuestan 2 euros más que las normales, viene la parte de atrás, porque yo creo que el origen de esas legumbres son de Estados Unidos, que al final eso de ecológico no tiene nada, ¿vale? Para mí el concepto de alimentación ecológica es que sea un consumo de proximidad y de temporada, y con eso nos aseguramos 100% que es ecológico y sostenible. Aparte de esto, ¿qué vamos a obtener? Que estos alimentos estén en su mejor punto de maduración, es decir, que los pescados sepan mejor porque van a ser los pescados que están de temporada y no los de piscifactoría, que las frutas y verduras sean las que realmente tocan en esa época del año, que tengan muchísimo más sabor, muchísimos más nutrientes y que no vengan los kiwis de Nueva Zelanda. Vale, entonces sí que se recomienda, pero no el concepto de alimentación ecológica como tal, sino de proximidad y de temporada, utilizando los alimentos que cuadran a lo largo del año. En este caso, si decís, vale, ¿y qué alimentos cuadran a lo largo del año? Vale, tanto el Ministerio de Sanidad como el Colegio de Dietistas Nutricionistas de Galicia, si entráis en sus páginas web, tienen cartelitos con los meses del año y con los alimentos, tanto frutas, verduras, creo que de pescados también tienen, que tocan en cada mes del año. Vale, para tener una idea de más o menos, pues si me tocan unas fresas en otoño, que saber que no, no es de temporada.
pero que sepáis que mejor que alimentación ecológica como tal, irnos a alimentos de proximidad y de temporada. Alimentación vegetariana. La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Diabetes aseguran que una alimentación vegetariana y vegana, bien planificada y saludable, es totalmente adecuada y válida para cualquier momento vital. Destaco la parte de bien planificada, de saludable y nutricionalmente adecuada, pero que cualquier persona que come carne y pescado puede que tampoco sea ni saludable, ni nutricionalmente adecuada, ni bien planificada. Entonces, aquí sí que se puede consumir una alimentación vegana y vegetariana. Habrá que mirar si necesita algún tipo de suplementación en concreto, que sí que hay una vitamina que podría y que pueden necesitan, no voy a decir pueden necesitar, pero por lo general sí que se puede pasar un proceso oncológico tomando una alimentación vegetariana, si quieres omnívoras, si quieres de todo, ¿vale? De alimentaciones que hay así como tal diferentes, sí que la única totalmente válida y con sociedades de acuerdo es la alimentación vegana y vegetariana como tal. Y creo que ya el último, pero no menos importante, el ayuno intermitente. ¿En qué consiste el ayuno intermitente? Por si no lo sabéis. Hay varios métodos diferentes de hacerlo, pero el más común generalmente es hacer una variación de 16 y 8 horas. Es decir, a ver si lo digo bien, porque aquí cada uno es de su padre y de su madre. Vale. Consumir en 8 horas todos los alimentos que consumes en 16, es decir, dejar a lo mejor hacer la cena como a las 5 o 6 de la tarde, 8 como máximo, y no comer nada hasta la mañana siguiente a lo largo de las 12, 1 de la tarde, más o menos, generalmente. ¿En qué lo relacionan? Pues que podría tener, promover la autofagia, que es decir, que el cuerpo haga detox, que las células eliminen todos los excesos que tienen y podría tener efectos beneficiosos para la salud. Se han visto ya en personas sin ningún tipo de patología y llevando una alimentación saludable que se consiguen los mismos beneficios que sin hacer ayuno, me refiero. La base no es hacer ayuno, no, sino que los alimentos que consumas en esas horas sean los más saludables posibles. Sí que se relaciona mucho con la pérdida de peso porque es que realmente en esas 8 horas no te da la vida para consumir todo lo que antes venías consumiendo en las 24 horas del día. Entonces, no es que tu cuerpo por sí vaya a hacer autofagia y produzcas una mejora de la sensibilidad a la insulina. No, es que tú has dejado de comer alimentos porque en esas 8 horas no te da tiempo. Y aún encima, si somos personas que tendemos a picotear mucho, que hacemos nuestras 5 comidas, que si estamos en casa aburridos vamos a la nevera, esta restricción en el horario puede venir aún peor porque nos va a entrar muchas más ganas de comer y puede aparecer ansiedad por la comida. Vale, entonces en estos casos ya no se recomienda como tal. Si hay gente que lo quiere hacer, no hay ningún tipo de problema. Lo único no es una alimentación como tal, es una diferencia de protocolo de horarios de comidas únicamente. Sí que se ha visto que ligeros ayunos, ligeros, digo a partir de las 8, antes de la quimioterapia podrían ayudar a reducir las náuseas y los vómitos. Pero es decir, esto es cenar a las 8 y ¿a qué hora vais al hospital para hacer la analítica? A las 7, 8 de la tarde. Entonces, digo, a las 7, 8 de la mañana del día siguiente. Entonces, yo lo que digo es que hay muchos abuelitos, incluso yo, que ya hacen ayuno sin quererlo porque cenan pronto y hasta las 9, 10 de la mañana del día siguiente ya no comen. Entonces, en fin, pero bueno, sí que es cierto que cenando pronto el día antes de la quimioterapia sí que se ha visto que pues ayuda a reducir las náuseas y los vómitos que pueden aparecer la tarde de la quimioterapia o al día siguiente, pero es lo único. Lo más importante en estos casos es también comentarlo con un especialista. Como os dije hace varias diapositivas, el proceso oncológico es un proceso donde ya el propio cuerpo y el tratamiento oncológico destruyen como tal lo que es la musculatura. Se produce una caquexia, un catabolismo de la musculatura. Entonces, estamos en un proceso donde es muy fácil la desnutrición, donde ya no tenemos ganas de comer, donde es muy probable que perdamos tanto músculo como peso. Entonces, aún encima, fomentar este tipo de patrones donde ya de por sí suele haber una pérdida de peso y una pérdida de grasa,
puede que las dos cosas juntas no sean lo más recomendable. Vale, entonces en todos los casos es mejor comentarlo con un especialista si crees que para ti te puede sentar bien. Que hay, ya digo, hay algunos casos en los que sí y se puede hacer sin ningún tipo de problema, yo depende de la persona. Pero en procesos oncológicos depende mucho del caso como tal. De manera general, no se ha visto que pueda haber ningún tipo de beneficio, salvo en el caso de la quimioterapia como tal. Y yo creo que hasta aquí justo ha pasado una hora. Nada, ya os digo, yo creo que aquí sí que me he centrado mucho en lo que es alimentación saludable, que os valdría a vosotros, os valdría a vuestros padres, hijos, familiares, a todo el mundo, ¿vale? Si en estos momentos, pues alguna persona que no vio la charla del año pasado sobre alimentación en efectos secundarios tiene alguna pregunta, que me la haga ahora, o si no, aquí tenéis el correo y os contesto sin ningún tipo de problema. Ya, quiero trasladarte una pregunta que me han hecho por Vale, el chat. venga. Que, bueno, es Maribel de Salamanca y nos dice que es paciente oncomatológica. Y su duda, y corrígeme Maribel si me equivoco, es que si quisiera saber si tomar queso curado, si es lo más recomendable, y también si tomar dulces caseros, si es recomendable. Vale, el queso curado yo lo consumiría, si tal, una vez a la semana, no mucho más, porque sí que es cierto que tiene bastante cantidad de grasa saturada. No hay que limitarlo como tal, pero sí que ponerlo, pues yo qué sé, ese día que te quieres tomar el fin de semana el jamón serrano con el queso, pues te lo tomas. Para el consumo diario de los lácteos que hablábamos, de que se pueden consumir 1 a 3 veces al día, sí que sería más recomendable tirar por los quesos frescos. Aviso, hay muchos quesos frescos, no solo existe el queso de Burgos. Existe el queso fresco de cabra, el queso batido, el queso cottage, la mozzarella, la burrata, ¿vale? Entonces, todos tienen muchos sabores diferentes. Maribel, si lo que más te gusta es el sabor del queso curado, todos te van a saber a poco. Pero sí, lo que es el queso curado sería, pues, por ejemplo, una vez a la semana como mucho, por su contenido en grasa. Y la otra pregunta, ¿cuál era? La de los azúcares caseros. Sí, sí, Digo, un dulce casero sí. que pueda a lo mejor hacer en casa, me imagino que será eso, ¿no? Pues hacerte unas galletas caseras, un bizcocho casero para desayunar. Sí, sería algo, a ver, si lo haces una semana y te pasas los 3 o 4 días que te dure el bizcocho tomándolo, no va a haber ningún problema. Pero sí que es cierto que si utilizas azúcar y mantequilla, por ejemplo, que suele ser la base de todos los bizcochos por excelencia o de galletas o bollería en general, no es recomendable su consumo todos los días como tal, aunque sea casero. Vale, hay, si miras en internet encuentras muchas recetas de bizcochos caseros saludables y cosas así. Yo abogo por desayunar la mayor parte de los días un desayuno que lleve algo de fruta con cereales integrales y la grasa que tú quieras, con un poco de proteína, y el fin de semana tómate el bizcocho que más te guste. Vale, pero para el consumo diario como tal tampoco sería nada recomendable. Pues nada, esa era la duda de Maribel. Y terminamos, Isia. Quería agradecerte pues un montón que nos puedas dar una información que es de calidad, pero además con un lenguaje que es accesible. O sea, Gracias. todo el mundo puede comprender y creo que eso es de agradecer. Muchas gracias. Nada, ya digo, si tenéis cualquier duda en concreto, tenéis aquí mi correo y para lo que necesitéis. Vale, pues nada, eso, que tenéis aquí el correo de Uxía. Ha sido un placer. Nos despedimos Muchísimas gracias. y muchas gracias desde Asutraume. Nada, un placer colaborar con vosotros, Jova. Y gracias a todos los asistentes que, bueno, es de agradecer también. Entonces, nada, nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao.